¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Equidad en el mundo. Queridos amigos, buenas tardes. Yo escribí esto en base a las preguntas que me llegaron, que no son todas las que hicieron ustedes. Así que lo que falta lo iré completando en la medida que voy hablando. De tal manera que en la medida que yo pueda logré dar mi opinión sobre las reflexiones de ustedes.
Y estoy contento de estar con ustedes, representantes de la sociedad civil, para compartir esos sueños, ilusiones de un futuro mejor y problemas. Agradezco a Monseñor Adalberto Martínez Flores, secretario de la Conferencia Episcopal del Paraguay, esas palabras de bienvenida que me ha dirigido en nombre de todos. Y agradezco a las 6 personas que han hablado. Cada una de ellas presentando un aspecto de su reflexión. Verlos a todos, uno proveniente de un sector, de una organización, de esta sociedad paraguaya, con sus alegrías, preocupaciones, luchas y búsquedas, me lleva a hacer una acción de gracias a Dios. O sea, parece que Paraguay no está muerto. Gracias a Dios. Porque un pueblo que vive un pueblo que no mantiene vivas sus preocupaciones, un pueblo que vive en la inercia de la aceptación pasiva, es un pueblo muerto. Por el contrario, veo en ustedes la savia de una vida que corre y que quiere germinar. Y eso siempre Dios lo bendice. Dios siempre está a favor de todo lo que ayude a levantar, mejorar la vida de sus hijos. Hay cosas que están mal, sí. Hay situaciones injustas, sí. Pero verlos y sentirlos me ayuda a renovar la esperanza en el Señor, que sigue actuando en medio de su gente. Ustedes vienen desde distintas miradas, distintas situaciones y búsquedas. Todos juntos forman la cultura paraguaya. Todos son necesarios en la búsqueda del bien común. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas iniquidades y cada vez más las personas son descartables, verlos a ustedes aquí es un regalo. Es un regalo porque en las personas que han hablado vi la voluntad por el bien de la patria. Con relación a la primera pregunta, me gustó escuchar en la boca de un joven la preocupación por hacer que la sociedad sea un ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y dignidad para todos. La juventud es tiempo de grandes ideales. A mí me viene decir muchas veces que me da tristeza ver un joven jubilado. Qué importante es que ustedes, los jóvenes, y vaya que hay jóvenes acá en Paraguay, que ustedes los jóvenes vayan intuyendo que la verdadera felicidad pasa por la lucha de un país fraterno. Y es bueno que ustedes, los jóvenes, vean que felicidad y placer no son sinónimos. Una cosa es la felicidad, el gozo que viene de Dios, y otra cosa es un placer pasajero. La felicidad construye, es sólida, edifica. La felicidad exige compromiso y entrega. Son muy valiosos
Y por eso el compromiso, la entrega, son muy valiosos y no son como para andar por la vida como anestesiados. Paraguay tiene abundante población joven y es una gran riqueza. Por eso pienso que lo primero que se ha de hacer es evitar que esa fuerza se apague, esa luz que hay en sus corazones desaparezca, y contrarrestar la creciente mentalidad que considera inútil y absurdo aspirar a cosas que valen la pena. No, que no te metas, no, eso no se arregla más. Esa mentalidad que pretende ir más adelante es considerada como absurda. A jugársela por algo, a jugársela por alguien. Esa es la vocación de la juventud. Y no tengan miedo de dejar todo en la cancha. Jueguen limpio, jueguen con todo. No tengan miedo de entregar lo mejor de sí. No busquen el arreglo previo para evitar el cansancio, la lucha. No coimeen al referee. Eso sí, esta lucha no la hagan solos. Busquen charlar, aprovechen a escuchar la vida, las historias, los cuentos de sus mayores y de sus abuelos. Que hay sabiduría allí. Pierdan mucho tiempo en escuchar todo lo bueno que tienen para enseñarles. Ellos son los custodios de ese patrimonio espiritual de fe y valores que definen a un pueblo y alumbran el camino. Encuentren también consuelo en la fuerza de la oración, en Jesús, en su presencia cotidiana y constante. Él no defrauda. Jesús invita a través de la memoria de su pueblo. Es el secreto para que su corazón, el de ustedes, se mantenga siempre alegre en la busca de fraternidad, de justicia, de paz y dignidad para todos. Que esto puede ser un peligro. Sí, yo quiero fraternidad, justicia, paz, dignidad, pero puede convertirse en un nominalismo. Pura palabra. No, la fraternidad, la justicia, la paz y la dignidad son concretas. Si no, no sirven. Son de todos los días. Se hacen todos los días. Entonces, yo te pregunto a vos, joven, ¿cómo esos ideales los amasás día a día en lo concreto? Aunque te equivoques, te corregís y volvés a andar. Pero lo concreto, yo les confieso que a veces a mí me da un poquito de alergia, o para no decirlo así en términos tan finos, un poquito de moquillo, el escuchar discursos grandilocuentes con todas estas palabras. Y cuando uno conoce a la persona que habla, dice, qué mentiroso que sos. Por eso, palabras solas no sirven. Si vos decís una palabra, comprometete con esa palabra, amasá día a día,
Sacrificate por eso, comprométete. Me gustó la poesía de Carlos Miguel Jiménez que Monseñor Adalberto ha citado. Creo que resume muy bien lo que he querido decirle. Sueño un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos de alma y corazón, y un Dios que bendice su nueva ascensión. Sí, es un sueño. Y hay dos garantías: que el sueño se despierte y sea realidad de todos los días, y que Dios sea reconocido como la garantía de la dignidad nuestra como hombres. La segunda pregunta se refirió al diálogo como medio para forjar un proyecto de nación que incluya a todos. El diálogo no es fácil. También está el diálogo teatro, es decir, representemos al diálogo, juguemos al diálogo y después hablamos entre nosotros dos y aquello quedó borrado. El diálogo es sobre la mesa, claro. Si vos en el diálogo no decís realmente lo que sentís, lo que pensás, y no te comprometés a escuchar al otro, ir ajustando lo que vas pensando vos y conversando, el diálogo no sirve, es una pinturita. Ahora también es verdad que el diálogo no es fácil. Hay que superar muchas dificultades y a veces parece que nosotros nos empecinamos en hacer las cosas más difíciles todavía. Para que haya diálogo es necesaria una base fundamental, una identidad. ¿Cierto? Por ejemplo, yo pienso en el diálogo nuestro, el diálogo interreligioso, ¿no? Donde representantes de las diversas religiones hablamos, ¿no? Nos reunimos a veces para hablar y los puntos de vista, pero cada uno habla desde su identidad. Yo soy budista, yo soy evangélico, yo soy ortodoxo, yo soy católico, no sé, cada uno dice, pero su identidad, no negocia su identidad. O sea, para que haya diálogo es necesaria esa base fundamental. ¿Y cuál es la identidad en un país? Estamos hablando del diálogo social acá. El amor a la patria. La patria primero, después mi negocio. La patria primero. Y esa es la identidad. Entonces yo desde esta identidad voy a dialogar. Si yo voy a dialogar sin esa identidad, el diálogo no sirve. Además, el diálogo presupone y nos exige buscar esa cultura del encuentro. Es decir, un encuentro que sabe reconocer que la diversidad no solo es buena, es necesaria. La uniformidad nos anula, nos hace autómatas. La riqueza de la vida está en la diversidad. Por lo que el punto de partida no puede ser, bueno, voy a dialogar, pero aquel está equivocado. No podemos presumir que el otro está equivocado. Yo voy con lo mío y voy a escuchar qué dice el otro, en qué me enriquece el otro, en qué el otro me hace caer en la cuenta que yo estoy equivocado y en qué cosas le puedo dar yo al otro. Es un ida y vuelta, pero con el corazón abierto, con
presunciones de que el otro está equivocado, mejor irse a casa y no intentar un diálogo, ¿no es cierto? El diálogo es para el bien común, y el bien común se busca desde nuestras diferencias, dándole posibilidad siempre a nuevas alternativas. Es decir, busca algo nuevo. Siempre, cuando hay verdadero diálogo, se termina en un, permítame la palabra, pero la digo noblemente, en un acuerdo nuevo, donde todos nos pusimos de acuerdo en algo. Hay diferencias, quedan a un costado en la reserva, pero en ese punto en que nos pusimos de acuerdo, o en esos puntos en que nos pusimos de acuerdo, nos comprometemos y los defendemos. Es un paso adelante. Esa es la cultura del encuentro. Dialogar no es negociar. Negociar es procurar sacar la propia tajada. A ver cómo saco la mía, no dialogues, no pierdas tiempo. Si vas con esa intención, no pierdas tiempo. Es buscar el bien común para todos. Discutir juntos, pensar una mejor solución para todos. Muchas veces esta cultura del encuentro se ve envuelta en el conflicto. Es decir, vimos un ballet precioso recién. Todo estaba coordinado y una orquesta que era una verdadera sinfonía de acordes. Todo estaba perfecto, todo andaba bien. Pero en el diálogo no siempre es así, no todo es un ballet perfecto o una orquesta coordinada. En el diálogo se da el conflicto. Y es lógico y esperable. Porque si yo pienso de una manera y vos de otra y vamos andando, se va a crear un conflicto. No le tenemos que temer, no tenemos que ignorar el conflicto. Por el contrario, somos invitados a asumir el conflicto. Si no asumimos el conflicto, uno de cabeza que vaya con su idea a su casa, yo me quedo con la mía, no podemos dialogar nunca. Esto significa aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso. O sea, vamos a dialogar, hay conflicto, lo asumo, lo resuelvo y es un eslabón de un nuevo proceso. Hay un principio que nos tiene que ayudar mucho. La unidad es superior al conflicto. El conflicto existe, hay que asumirlo, hay que procurar resolverlo hasta donde se pueda, pero con miras a lograr una unidad que no es uniformidad, sino que es unidad en la diversidad. Una unidad que no rompe las diferencias, sino que las vive en comunión por medio de la solidaridad y la comprensión. Al tratar de entender las razones del otro, al tratar de escuchar su experiencia, sus anhelos, podemos ver que en gran parte son aspiraciones comunes. Y esta es la base del encuentro. Todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, de un Padre celestial, y cada uno con su cultura, su lengua, sus tradiciones, tiene mucho que aportar a la comunidad. Ahora, ¿yo estoy dispuesto a recibir eso? Si estoy dispuesto a recibir y a dialogar con eso, entonces sí me siento a dialogar. Si no estoy dispuesto, mejor no perder el tiempo. Las verdaderas culturas nunca están cerradas en sí mismas, mueren. Si se cierran en sí mismas, mueren. Sino que están llamadas a encontrarse con otras culturas y crear nuevas realidades. Cuando estudiamos historia, encontramos culturas milenarias que ya no están más, han muerto.
por muchas razones, pero una de ellas es haberse cerrado en sí misma. Sin este presupuesto esencial, sin esta base de hermandad, será muy difícil arribar al diálogo. Si alguien considera que hay personas, culturas, situaciones de segunda, tercera o de cuarta, algo seguro saldrá mal, porque simplemente carece de lo mínimo, que es el reconocimiento de la dignidad del otro, que no hay personas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Somos de la misma dignidad. Y esto me da pie para responder a la inquietud manifestada en la tercera pregunta. Acoger el clamor de los pobres para construir una sociedad más inclusiva. Es curioso, el egoísta se excluye. Y nosotros queremos incluir. Acuérdense la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que le pidió la herencia al padre, se llevó toda la plata, la malgastó en la buena vida y al cabo de un largo tiempo que había perdido todo, porque le dolía el estómago de hambre, se acordó de su padre. Y su padre lo esperaba, es la figura de Dios que siempre nos espera. Y cuando lo ve venir, lo abraza y hace fiesta. En cambio, el otro hijo, el que había estado en la casa, se enoja y se autoexcluye. Yo con esta gente no me junto, yo me porté bien, yo tengo una gran cultura, estudié en tal o tal universidad, tengo esta familia y esta alcurnia, así que con estos no me mezclo. No excluir a nadie, pero no autoexcluirse, porque todos necesitamos de todos. También un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta, o enferma, o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. O como decía aquel agudo crítico de la ideología, cuando le dijeron, sí, pero esta gente tiene buena voluntad y quiere hacer cosas por el pueblo. Sí, 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 todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Estas son las ideologías. Para buscar efectivamente su bien, lo primero es tener una verdadera preocupación por su persona, estoy hablando de los pobres, valorarlos en su bondad propia, pero una valoración real exige estar dispuestos a aprender de los pobres, a aprender de ellos. Los pobres
tienen mucho que enseñarnos en humanidad, en bondad, en sacrificio, en solidaridad. Los cristianos, además, tenemos un motivo mayor para amar y servir a los pobres, porque en ellos tenemos el rostro, vemos el rostro y la carne de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Los pobres son la carne de Cristo. A mí me gusta preguntarle a alguien, cuando confieso gente, ahora no tengo tantas oportunidades para confesar como tenía en mi diócesis anterior, pero me gusta preguntarle, ¿y usted ayuda a la gente? Sí, doy limosna. Ay, dígame, cuando da limosna, ¿le toca la mano al que da limosna? ¿O tira la moneda y hace así? Son actitudes. Cuando usted da esa limosna, ¿lo mira a los ojos o mira para otro lado? Eso es despreciar al pobre. Son los pobres. Pensemos bien. No. Es uno como yo. Y si está pasando un mal momento, por miles de razones económicas, políticas, sociales o personales, yo podría estar en ese lugar y podría estar deseando que alguien me ayude. Y además de desear que alguien me ayude, si estoy en ese lugar, tengo el derecho de ser respetado. Respetar al pobre, no usarlo como objeto para lavar nuestras culpas. Aprender de los pobres, con lo que dije, con las cosas que tienen, con los valores que tienen. Y los cristianos tenemos ese motivo, que son la carne de Jesús. Ciertamente es muy necesario para un país el crecimiento económico y la creación de riqueza, y que ésta llegue a todos los ciudadanos sin que nadie quede excluido. Eso es necesario. La creación de esta riqueza debe estar siempre en función del bien común de todos y no de unos pocos. Y en esto hay que ser muy claro. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin rostro. Las personas cuya vocación es ayudar al desarrollo económico tienen la tarea de velar para que éste siempre tenga rostro humano. El desarrollo económico tiene que tener rostro humano, no a la economía sin rostro. Y en sus manos está la posibilidad de ofrecer un trabajo a muchas personas y dar así una esperanza a tantas familias. Traer el pan a casa, ofrecer a los hijos un techo, ofrecer salud y educación, son aspectos esenciales de la dignidad humana. Y los empresarios, los políticos, los economistas deben dejarse interpelar por ellos. Les pido que no cedan a un modelo económico idolátrico que necesita sacrificar vidas humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad. En la
la economía, en la empresa, en la política, lo primero siempre es la persona y el hábitat donde vive. Con justa razón, Paraguay es conocido en el mundo por haber sido la tierra donde comenzaron las reducciones, una de las experiencias de evangelización y organización social más interesantes de la historia. En ellas, el Evangelio fue alma y vida de comunidades donde no había hambre, no había desocupación, ni analfabetismo, ni opresión. Esta experiencia histórica nos enseña que una sociedad más humana también hoy es posible. Ustedes la vivieron en sus raíces acá. Es posible. Cuando hay amor al hombre y voluntad de servirlo, es posible crear las condiciones para que todos tengan acceso a los bienes necesarios sin que nadie sea descartado. Buscar en cada caso las soluciones por el diálogo. Yo estoy por terminar en lo que tenía escrito, pero no quiero que se me quede nada de lo que me han preguntado, ¿no? En la cuarta pregunta he respondido con esto de una economía toda en función de la persona y no en función del dinero, ¿no? Y hablaban de la poca efectividad, la señora, la empresaria, hablaba de la poca efectividad de ciertos caminos. Y mencionaba uno que yo había mencionado en la Evangelii Gaudium, que es el populismo irresponsable, ¿no es cierto? Y parecen que no dan efecto, ¿no? Que hay tantas teorías, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Creo que con esto que digo de una economía con rostro humano, está la inspiración para responder a esa pregunta. En la quinta cultura creo que habría la respuesta está dada a lo largo de lo que dije cuando hablé de las culturas. O sea, hay una cultura ilustrada, que es cultura y es buena, hay que respetarla, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, en una parte del ballet se tocó música de una cultura ilustrada, y es buena. Pero hay otra cultura que tiene el mismo valor, que es la cultura de los pueblos originarios, de las diversas etnias, una cultura que me atrevería a llamarla, pero en el buen sentido, una cultura popular. Los pueblos tienen su cultura y hacen su cultura. Es importante ese trabajo por la cultura en el sentido más amplio de la palabra. No es cultura solamente haber estudiado o poder gozar de un concierto o leer un libro interesante, sino también es cultura mil cosas. Hablaban del tejido de Ñandutí, por ejemplo. Eso es cultura. Y es cultura nacida del pueblo. Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Y hay dos cosas que antes de terminar quisiera referirme. Y en esto, como hay políticos aquí presentes, incluso está el presidente de la República, lo digo fraternalmente, ¿no?
Alguien me dijo, mire, fulano de tal está secuestrado por el ejército, haga algo, ¿no? Yo no digo si es verdad, no es verdad, si es justo, si no es justo, pero uno de los métodos que tenían las ideologías dictatoriales del siglo pasado, a las que me refería hace un rato, era apartar a la gente, o con el exilio, o con la prisión, o en el caso de los campos de exterminio, nazis o stalinistas, la apartaban con la muerte, ¿no? Para que haya una verdadera cultura en un pueblo, una cultura política y del bien común, rápido, juicios claros, juicios nítidos. Y no sirve otro tipo de estratagema. La justicia nítida, clara, eso nos va a ayudar a todos. Yo no sé si acá existe eso o no, lo digo con todo respeto. No lo pregunto. Me lo dijeron cuando entraba, me lo dijeron acá, y que pidiera por no sé qué, no y viene el apellido. Y después está, otra cosa que también por honestidad quiero decir, un método que no da libertad a las personas para asumir responsablemente su tarea de construcción de la sociedad, y es el chantaje. El chantaje siempre es corrupción. Si vos haces esto, te vamos a hacer esto. Con lo cual, te destruimos. La corrupción es la polilla, es la gangrena de un pueblo. Por ejemplo, ningún político puede cumplir su rol, su trabajo, si está chantajeado por actitudes de corrupción. Dame esto, dame este poder, dame esto, o si no, yo te voy a hacer esto o aquello otro. ¿No? Eso que se da en todos los pueblos del mundo, porque eso se da, si un pueblo quiere mantener su dignidad, tiene que desterrarlo. Estoy hablando de algo universal. Y termino. Para mí es una gran alegría ver la cantidad y variedad de asociaciones que están comprometidas en la construcción de un Paraguay cada vez mejor y próspero. Pero si no dialogan, no sirve para nada. Si chantajean, no sirve para nada. Esta multitud de grupos y personas son como una sinfonía, cada uno con su peculiaridad y su riqueza propia, pero buscando la armonía final, la armonía, y eso es lo que cuenta. Y no le tengan miedo al conflicto, pero háblenlo y busquen caminos de resolución. Amen a su patria, a sus conciudadanos,
y sobre todo amen a los más pobres. Así serán ante el mundo un testimonio de que otro modelo de desarrollo es posible. Estoy convencido por la propia historia de ustedes de que tienen la fuerza más grande que existe. Su humanidad, su fe, su amor, ese ser del pueblo paraguayo que lo distingue tan ricamente entre las naciones del mundo. Y pido a la Virgen de Cacupé, nuestra Madre, que los cuide, que los proteja, que los aliente en sus esfuerzos. Que Dios los bendiga y recen por mí. Gracias. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Se enorgullecía el Papa Francisco de ser el primer papa latinoamericano, el primer papa argentino, el primer papa jesuita y el primer papa peronista. Ahora que el presidente de Argentina, Javier Milei, pone en el mapa de su propio país el nombre de las Islas Falkland, en vez de las Islas Malvinas, por las que murieron centenares de jóvenes argentinos, el recuerdo de este papa argentino va a cobrar, seguro, aún más fuerza. Dilma Rousseff, la que fuera presidenta de Brasil, le dijo hace una década a Francisco, cuidado, que el Papa es argentino, pero Dios es brasileño. Nunca discutió en voz alta Francisco con el legado de Juan Pablo II ni de Benedicto XVI, pero tampoco nunca olvidó que el auge de las iglesias evangelistas, esa de los telepredicadores, la adoración al dinero y a las dictaduras en América Latina, fue la consecuencia de la lucha encarnizada del Papa Wojtyla contra la teología de la liberación en la que se había formado Francisco. Recordemos que Juan Pablo II nombró al Opus Dei prelatura personal, es decir, que lo que hacía esta organización, tan interesada siempre en el dinero, llena de elementos reaccionarios de extrema derecha, conspirando, que no conoce ni de cerca la idea de compasión, ni la de caridad, ni la de perdón, ni la de generosidad, era como si la hiciera el propio Papa. Juan Pablo II y Benedicto XVI ahondaron en la brecha entre el Vaticano y los pobres. Se pusieron del lado de los poderosos. No criticaron, sino que apoyaron las decisiones políticas de los gobiernos de Estados Unidos o de la Unión Europea contra países que intentaban gobernar para las mayorías. Y nunca lucharon contra la pederastia, que ha sido el principal cáncer de la Iglesia. Contra todo eso empezó a luchar el Papa Francisco desde la herencia de un Estado, el Vaticano, lleno con sus funcionarios de minas personales, de conspiraciones, de vinculaciones con el dinero y con la mafia. Juan Pablo II quitó de sus diócesis a los obispos que estaban del lado de los pobres. Mandó a Roma a los curas de la teología de la liberación para desarmar su influencia. Maltrató a gente buena como Ernesto Cardenal y Arnulfo Romero y fue condescendiente en cambio con paramilitares, con dictadores, con poderosos que sembraron las semillas de parte de las tragedias que hoy hay en tantos países. Y contra todo eso levantó su magisterio Francisco. No en vano, en un programa de la derecha española, un periodista se refería a Jorge María Bergoglio como ese que se hace pasar por papa. Nunca lo toleraron. La derecha nunca le perdonó, desde que fue nombrado en 2013, que apostara desde su propio nombre por la paz, por los pobres, por la austeridad, por la verdad. En ese apostolado criticó al capitalismo, que condenaba a cientos de millones de personas al hambre y a la enfermedad, de la marginación. Criticó a los medios de comunicación que mentían a sabiendas. Criticó un desarrollo tecnológico que estaba al servicio del beneficio de las élites y de la deshumanización. Criticó la devastación medioambiental provocada por la codicia de grandes empresarios. Criticó la guerra siempre en todas sus vertientes y quiso conciliar. Francisco fue el Papa de la paz.
Criticó con dureza el maltrato a los inmigrantes, que estaban infligiéndoles, a los más humildes, los más poderosos. No miró para otro lado, cuando desde Estados Unidos se empezó a mortificar aún más a los inmigrantes, separando a las familias, impidiendo que trabajaran, tratándoles como animales, algo de lo que no es ajeno tampoco en Europa, que hipócrita subcontrata a países donde no se respetan los derechos humanos para que le hagan el trabajo sucio que hipócritas no quieren hacer. El Papa Francisco siempre criticó esa doble vara de medir y esa hipocresía. Y como Papa que fue a rezar a Auschwitz, criticó lo que Israel estaba haciendo en Gaza, como si el horror de los campos de concentración del siglo XX y la memoria del Holocausto no bastaran para que ahora otra vez le estuvieran haciendo ahora a los palestinos lo que los nazis hicieron a los judíos. El Papa Francisco siempre creyó en la unidad latinoamericana, claro, peronista, consciente de que el continente, como dijo de México Nemesio García Naranjo y popularizaría Porfirio Díaz, debía seguir lamentándose por estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, aunque en verdad América Latina es un continente religioso, es un continente que sigue teniendo muy cerca la religión y, a diferencia de lo que ocurre en Europa, no ha perdido tanto como en el viejo continente esa vinculación entre el cristianismo y la fraternidad, el amor al prójimo, la compasión y la solidaridad que están en el Cristo del Nuevo Testamento. El Papa Francisco se reía de un meme donde Jesucristo decía en el Sermón de la Montaña que había hecho el milagro de los panes y los peces para dar de comer a los pobres. Y entonces algunos de los que le escuchaban le empezaban a gritar: «Castrochavista, vete a Venezuela, comunista». Porque Francisco no venía del Vaticano. Tenía orígenes italianos, pero no venía del Vaticano. Muy al contrario, conoció las villas argentinas y su miseria, así como el espíritu del peronismo combativo, porque fue profesor durante muchos años, también de jóvenes peronistas, militantes contra la dictadura en la Guardia de Hierro. Se formó en la teología de la liberación, de la mano del jesuita Juan Carlos Escanone, y eso no se olvida. Francisco fue testigo de los juicios contra la dictadura de Videla, igual que ayudó a que perseguidos pudieran huir del país. Nunca fue, como se quiso decir al comienzo de su pontificado, un papa que hubiera mirado para otro lado. No, eran ganas de descalificarle. Tanguero, futbolero, gran gesticulador, tuitero y discreto bebedor de mate, cambió en su ornamenta la plata por el oro con el anillo del pescador y prendas sencillas frente a las caras y refinadas de su antecesor. No en vano militaba, además de la Iglesia y en el peronismo, en el Club de Fútbol San Lorenzo de Almagro. No era del Boca Juniors ni del River, lo que también da cuenta de este Papa, que nunca olvidó el dolor enorme de las villas miseria argentinas, de las favelas, de los barrios. Enemigo de la pena de muerte que extirpó del catecismo, fue, como Papa de una institución conservadora, también conservador, especialmente por las presiones internas de la Iglesia en algunos temas, como el aborto, la eutanasia, la libertad sexual, la transexualidad o los matrimonios entre gente del mismo sexo, aunque no se recuerda un Papa más abierto, más flexible, más tolerante con estos temas. Todo dentro, claro, de las conocidas limitaciones de la Iglesia Católica con los temas sexuales. De hecho, en 2015 Francisco tuvo una conversación telefónica con un transexual español, Diego Neria de Járraga, y lo invitó a una recepción en el Vaticano. El Papa le habría dicho por teléfono: Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios, y por eso la Iglesia te quiere y te acepta como eres. Francisco fue coherente al entender que todos los seres humanos, de acuerdo con la doctrina católica, todos, son hijos de Dios. El vicepresidente estadounidense Vance, que también se dice católico, parece que habla con un Dios que atiende en diferentes oficinas. Vance adora el muro levantado con México y Francisco lo criticó con dureza. El Papa Francisco nunca cedió a los intentos de los Estados Unidos y de las oligarquías latinoamericanas para aislar a los países que gobernaban desde la izquierda. Nunca estuvo del lado del Grupo de Lima, de las sanciones, de los bloqueos, de los intentos de invasión, de la estigmatización de Cuba o Venezuela, o del apoyo a los intentos de golpe de Estado. Sobre la política, Francisco escribió: no se puede gobernar al pueblo sin amor y sin humildad. Y cada hombre, cada mujer que tiene que tomar posesión de un servicio público debe hacerse estas dos preguntas. ¿Amo a mi pueblo para servirle mejor? ¿Soy humilde y oigo todo lo que dicen todos los otros, las diferentes opiniones para elegir el mejor camino?
Si no se hace estas preguntas, su gobierno no va a ser bueno. El hombre o la mujer gobernante que ama a su pueblo es un hombre o una mujer humilde. ¡Ay, la humildad en la política! No es extraño que la derecha no lo viera como uno de los suyos, precisamente por ser el Papa que mejor cumplió con los preceptos de justicia y compromiso que marca el cristianismo. El Dios de la derecha tiene los oídos llenos de cera y no escucha las súplicas de los que, mientras rezan o dicen creer, llenan el mundo de sufrimiento, mientras que el Papa Francisco, como dije hace una década, decidió llevar a Dios al otorrino y ahora escucha un poquito mejor. En su encíclica Laudatio Si hay un esperanzador canto a un mundo donde convivamos con la naturaleza, algo que parece que no queremos oír, pese a que, como dijo el teólogo de la liberación Leonardo Boff, la tierra grita. En su otra encíclica, Fratelli Tutti, nos recuerda que la suerte de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo es nuestra propia suerte, que lo que pasa en otros sitios deberá ser como si nos pasara a nosotros. Francisco, como el otro Francisco de Asís, de quien tomó el nombre, sabe que cuidar a la tierra es cuidar a la vida y que cuidar a los demás es la única certeza inconmovible de este ser finito y frágil que somos los seres humanos. Ojalá su última tarea, la de Francisco, sea haber dejado sembrada la semilla para que su sucesor, sabemos que será un hombre, continúe con igual ahínco la lucha por la paz, por el medio ambiente, por la justicia, contra las desigualdades, por la libertad que marcaron el pontificado de Francisco, un papa con los ojos llenos de bondad y las manos, esas que tanto gesticulaban, llenas de cuidados, llenas de cuidados. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni